Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre la Fundación SCP. Esta vez revisaremos el archivo del SCP número 66, el cual es una bola de hilos que puede moverse y hacer cosas raras. También debo de aclarar una cosa, ¿qué son los clase D? Los clase D son prisioneros de la Fundación que son usados como conejillos de indias humanos para hacer distintas pruebas con los SCPs. Ya dicho eso, comencemos. SCP-066. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-066 se debe mantener en una caja de carburo de tungsteno en la instalación de almacenamiento de material de alto valor del sitio 21. Una vez al mes, esta caja debe ser inspeccionada manualmente por posibles daños en su interior. Si hay daños, SCP-066 debe ser movido a una nueva caja. Esta tarea se lleva a cabo a través de un brazo robótico capaz de realizar la tarea en menos de 3 segundos. Descripción. SCP-066 es una masa amorfa de hilo intrincadamente trenzado, con un peso aproximado de 1 kilogramo. Las hebras de SCP-066 pueden tomarse de forma individual y ser manipuladas. Cuando esto se hace, una nota en la escala diatónica es producida por el objeto. Cuando se produce una serie de 6 o más notas, SCP-066 producirá un efecto benigno de diversa naturaleza y duración. SCP-066 no responde a la manipulación mientras que cualquier efecto producido por él esté en progreso. Antes del incidente 066-2, los resultados han incluido. Resultado número 1. SCP-066 se transformó en un pequeño gatito cálico por 17 minutos. El gatito exhibió significativa amabilidad y alegría y parecía estar desungulado y castrado. Resultado número 2. Una canción que duró 4 minutos, con guitarra acústica y acompañamiento vocal por el canto. Las letras advirtieron al oyente de no utilizar objetos afilados sin supervisión de los padres. Resultado número 3. Una pequeña magdalena de chocolate con glaseado de chocolate y una vela encendida pegada en la parte superior. Cabe destacar que los tonos producidos con anterioridad a tal efecto correspondieron a las primeras notas del feliz cumpleaños. SCP-066 se hizo sensible después de que dicha magdalena fuese consumida. Incidente 066-2. El 18 de abril del 2008, D-066-4437 fue instruido para usar un par de tijeras con el fin de remover una parte de SCP-066 para las pruebas. Sin embargo, cuando comenzó a cortar, SCP-066 rodó 1 metro lejos de él antes de parar y hacer un chirriante sonido no identificado. Antes de que pudiera contar con más instrucción, D-066-4437 intentó cortar de nuevo. SCP-066 rodó nuevamente y, en respuesta, produjo la frase "¿Eres Eric?". Después que D-066-4437 contestó de forma negativa, SCP-066 se transformó a su estado actual y comenzó a emitir fuertes y disonantes notas staccato hasta que D-066-4437 fue escoltado fuera de la habitación. Después del incidente 066-2, SCP-066 comenzó a mostrar un comportamiento altamente inconsistente con las propiedades anteriores. SCP-066 muestra ahora movilidad significativa, principalmente demostrado en ser capaz de mover las partes de sí mismo a muy alta velocidad. Mientras SCP-066 es incapaz o no desea utilizar esta capacidad para el transporte, de vez en cuando intenta dañar su contención frotando sus hebras contra los lados de la caja, desgastándolo paulatinamente. Este proceso parece ser inusualmente eficaz con los materiales en consideración. Además de su movilidad, SCP-066 producirá automáticamente notas y efectos en presencia de cualquier ser humano, independientemente de si ese ser humano interactúa con SCP-066. Este proceso toma un mínimo de 6 segundos. A raíz del incidente 066-2, los efectos producidos por SCP-066 han incluido: una sola abeja fue lanzada cerca de la contención, picando a D-4436 antes de volar lejos. La abeja no fue capturada.
No se sabe cómo la abeja sobrevivió. La segunda sinfonía de Beethoven fue tocada a más de 140 decibeles, causando sordera permanente en 3 miembros del personal y daños de audición permanentes en otros 8. La sala que contiene a SCP-066 experimentó una ausencia repentina y completa de luz durante 5 horas. Miembros del personal en la habitación reportaron haber escuchado respiración ruidosa detrás de sus hombros, a pesar de no haber ninguna fuente evidente. Nota: cuando no esté produciendo efectos anómalos, SCP-066 dirá el nombre de Eric constantemente con una profunda voz masculina. Bueno, aquí termina el video. La verdad es que este SCP se me hace bastante curioso en cuanto a comportamiento y aspecto. Los invito a dejarme en los comentarios qué les pareció este SCP, si le gustó o no. También comenten cuarto viviente para el SCP-002, el cual es un cuarto hecho con partes del cuerpo humano, cabello, huesos, etc. Comenten fuente de la juventud para el SCP-006, el cual es una fuente de la juventud. Ya dicho eso, me despido. Adiós. La miniatura de este video fue hecha por mi amigo David, el cual tiene una página de Facebook llamada Dear David Rose. Les agradecería si van a darle un vistazo a su página, sube dibujos bastante buenos de vez en cuando. Por favor, vayan a apoyarlo. Gracias.